Antes de que empiecen ustedes a hacer preguntas, les explico dos cosas. La primera, yo doy tutorías, no doy clases. Ujú. Ustedes ya han tenido el tiempo de ir leyendo el libro que les dieron, la información, y por ende, rato que sacamos en el trimestre es para evacuar las dudas que les hayan quedado con base a lo que ustedes leyeron. Y en segundo lugar, con respecto al examen que ya van respondiendo, les pediría que por favor respondan tal cual está en la pregunta. Si les está pidiendo una opinión personal, pues den su opinión personal. Si les están pidiendo, si no se las están pidiendo, pues no den opiniones personales a preguntas concretas que se responden con respecto al libro, porque a veces eso puede provocar que pues tengan que calificarles mal la pregunta con lo que ustedes responden porque no responden lo que se les está pidiendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esos dos detalles con la tutoría, por favor. Entonces, teniendo claro esto, les pregunto, ¿tienen alguna duda con lo que han leído? Son tres capítulos, o incluso hasta cuatro, con respecto a la Eucaristía. Eh, sí, yo Padre, tengo. Ujú. Dígame, Isabel. a mí sí me gustaría que analizáramos eh, las oraciones que hace el Padre. Ya es que estoy fuera de la casa, me- de tanto tráfico que no pude estar a tiempo en la casa para esta tutoría, pero estoy aquí. La, ¿Cómo es que se llama? La oración que hace el Padre eh, en la consagración, que hay cuatro. En la consagración no hay cuatro maneras de decir las cosas, solo hay una. Tomen y coman, tomen y beban. Mm, bueno, ¿cómo se llama la oración que hace toda la liturgia? ¿Cómo se llama esta parte donde el sacerdote hace una oración como de petición? Da las gracias, es que padre, es que qué torta. No estoy en la casa y no tengo el ¿Sí? texto de todas las preguntas que tenía para usted. La plegaria eucarística, ya me acordé. Ah, ok. Pero no Gracias. solo son cuatro. Están las Ajá, cuatro primeras plegarias eucarísticas, están las tres de niños, están las dos de reconciliación y están ajá, las cuatro por las diversas circunstancias. ujú, ujú. Sí, no sé, me gustaría que nos explicara al menos una, ¿verdad? La más común, que es creo que la más pequeña, que es decía ahí que era la número, La plegaria eucarística número dos, que es la más pequeña, es la más antigua que tenemos en la iglesia, creada en ajá, Oriente. En ajá, Oriente estamos hablando del siglo quinto, siglo cuarto más o menos. La plegaria eucarística más antigua de Occidente es la plegaria número uno, que es lo que llamamos, ah, y las dos tienen pues una estructura similar en algunas cosas, pero completamente cambian sobre la otra. Las dos tienen epíclesis, las dos tienen anáfora, las dos piden por ciertas intercesiones, como el Papa, los difuntos, piden la intercesión de ajá, los santos, solo que ujú, la plegaria eucarística uno es mucho más larga. Y la ujú, cuarta tiene un prefacio más largo y una introducción a la plegaria más larga. ujú. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, pero ¿cómo decide el sacerdote cuándo hacer cuál? ¿O eso Lo decía es? en su criterio con base a toda la liturgia, el tema que se esté tocando en esa semana. Ah, ya. Sí, porque ayer, por ejemplo, de San Pedro y San Pablo, que yo fui a misa, el sacerdote hizo esa plegaria eucarística grandísima, no sé cuál será esa, pero larguísima. La uno, sí. Muy bonita, sí, pero sí, muy, muy larga. Y, este, esa era mi pregunta. Y bueno, qué lindo que estoy haciendo este curso porque realmente yo no había saboreado esa plegaria eucarística, ¿verdad? De esa manera, como se explica ahí. Entonces, estoy muy contenta. Y ustedes nada más la escuchan en misa y se les pasa, se les va Sí, desapercibido. sí, Sí. exactamente. Sí, sí, Muy pero bien. ¿Alguna pregunta?
Ajá. Sí, gracias, padre. Y tenía otra pregunta, en algunas, bueno, que no es propiamente de eso, pero el, el apóstol Santiago dice ahí en alguna parte el hermano de Jesús. Entonces quería que me explicara eso. ¿Cuántos Santiagos hay? Perdóneme, pero es que eso no es de liturgia, no es del libro, eso es de Biblia. Jesús Eso de tienen que Biblia. respondérselo en el curso bíblico, estamos en liturgia, estamos en Eucaristía. Está bien, padre. Es que pensé que lo podía meter ahí. Bueno, ¿qué más? A ver si Mm. recuerdo otra pregunta que yo tenía. Bueno, está muy bonito. Esos, yo me leí los tres. ¿Cuántos capítulos dices tú que habíamos que leer? Tres, Tres, sí, yo me leí los tres. Voy por el cuarto y estaba bien bonito. Bueno, muchas gracias, padre. tres Biblia, don Eduardo. Sí, yo tengo una duda ahí con la parte del memorial Sicarón, ¿es como se dice? Sicarón, Sicarón, Ajá. sí. Sí, es que habla un poco del cómo lo celebraban los judíos, que no era solo como un recuerdo, sino que lo hacen como, no sé, entendí como que lo vivían más al presente, algo así. Es que Sicarón, que traducido, mal traducido al español es memoria o memorial, a nosotros en español esa palabra nos hace creer que estamos recordando algo, porque es memoria. Ajá. Pero Sicarón, la palabra griega Sicarón no significa recordar, significa vivir hoy la experiencia que sucedió hace un tiempo atrás, dígase 2000 años, la experiencia de Jesucristo, como si fuera hoy que se estuviera ocurriendo. Entonces yo voy a misa y hago sicarón de la Eucaristía y es como si yo estuviera en ese momento en la Santa Cena sentado a la mesa con Jesús partiendo el pan. O es como si Ujú, estuviera en el Gólgota viendo a Jesús morir en la cruz por mí. Eso es sicarón, que yo me transporto en cierta forma del lugar a donde estoy a donde ocurrieron los hechos como si fuera la primera vez. Entonces no es ujú, recuerdo, es vivir la experiencia. ok. Y parte, digamos, de esa celebración de la crucifixión, que lo volvemos a revivir, como decía usted, el sacrificio, también se puede revivir la parte de la resurrección, Que pues no la revivimos, la vivimos. la vivimos como si fuera la primera vez todo el misterio pascual, Ok. pasión, muerte y resurrección, y al vivirlo como si fuera la primera vez, los efectos de salvación que tuvo en su momento todo el acontecimiento Cristo lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Ujú. Después ahí había otra parte sobre eh, cómo los padres de la iglesia eh, defendían la parte de la conversión del pan y el vino. La Por ejemplo, transubstanciación. sí, y por ejemplo que San Ambrosio lo veía, defendía una conversión, mientras que San Agustín hablaba de una figura o presencia espiritual. Entonces ahí me queda un poco o sea, las dos Las dos están están correctas. íntimamente ligadas, solo que Ajá. recordemos que son de las primeras, o sea, son los primeros padres de la iglesia. Entonces todavía la Ujú, reflexión teológica no está tan profundizada como hasta el día de hoy, 2000 años después. Entonces ellos trataron de explicar a su manera cómo entendían la transubstanciación. Entonces es una presencia espiritual, claro, el espíritu está ahí. Hay conversión, sí, hay conversión en la parte ontológica, ya no es pan y vino, ahora es cuerpo y sangre, pero como ustedes creo que lo leyeron por ahí, el accidente, la palabra ahí dice accidente, el accidente no cambia, o sea, aunque a nuestros ojos estamos viendo cuerpo y sangre, seguimos viendo una hostia redonda hecha con trigo, que el ujú, accidente no cambió, porque el cambio no es material, es ontológico. Entonces, por eso San Ambrosio habla de conversión cuando habla de la transubstanciación. ok.
Después no me quedó muy claro la parte de la didache, Didaje. didaje. La Didaje es un libro que contiene las enseñanzas y vivencias que tuvieron los apóstoles. Estamos hablando cerca del año 80, 90, no, mentira, del año 70, del año 70. Entonces comenta cómo se celebraba la Eucaristía, algunas normas morales, pero eso es un libro, la Didaje es un libro. Pero no es un libro, digamos, que forme parte de la Biblia, sino que es un No, libro. no, es un libro Ah, aparte. ok. León, ¿qué más era? Digamos, por ahí vi también la parte de, no sé si me quedó claro, que digamos la celebración de la Pascua judía es como la base donde empezó la celebración de Sí, la sí, le Pascua. entiendo, Ajá. le entiendo. Jesucristo celebró, cuando se sentó a celebrar con sus discípulos, se sentó a celebrar la Pascua judía. Ujú, Pero lo que a nosotros nos dejó redactados los evangelios fue lo que Jesucristo hizo de más en esa Pascua judía, o sea, lo que a él le dio relevancia, lo que no está dentro de la Pascua judía. Lo que Jesucristo hizo no está en la Pascua judía. Mucho menos decir esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, cuando está mostrando el ujú, pan y el vino. En el plato menos estaba el pan y el vino estaba, el cáliz estaba el vino. Entonces, eso no es parte de la Pascua judía. Jesucristo celebró una Pascua judía, pero dentro de la celebración de la Pascua judía, él le metió su toque personal y eso fue lo que los discípulos se quedaron grabados. Y ujú, eso fue lo que ellos empezaron a celebrar a partir de ese momento. Ya no la Pascua judía, sino lo que Jesucristo hizo dentro de una Pascua judía, que ya la perfeccionó o la separó para que se hiciera la Pascua cristiana. ah, ok. Después por ahí me parece que leí, no sé si eso tiene alguna relevancia, ¿no? Pero me parece que un texto hablaba primero de de que él daba el vino primero, que lo bebieran, y después el pan. Habían cuatro cálices. En la Pascua judía hay cuatro cálices, la bendición de cuatro cálices. Está también después la parte del pan, están las hierbas amargas. Cada uno de esos momentos tenía una ritualidad, tenía oraciones propias judías, de Beracá, de Beracot, donde ellos pronunciaban ciertas cosas al Señor. Pero en el momento de la bendición del tercer cáliz fue donde Jesucristo hace lo que hoy celebramos nosotros en la misa. Ah, ok. Y dar gracias, el dar gracias es parte de lo que hacía en la festividad judía. Mm, Pero donde ya lo pasa, a cada uno de ellos dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre para el perdón de muchos y la salvación. Está ahí, eso no es parte de la regla judía, eso no está, no existe. ujú. Eso ya es cuando Jesús le da su toque personal a la ritualidad y ellos, los discípulos, entendieron que lo que él hizo de más en esa Pascua judía era lo que ellos tenían que celebrar de ahí en adelante. Ok, entonces la parte judía no tomó la revelancia Tenemos, de la. no, nosotros tomamos ciertas cosas del judaísmo, o sea, son cosas similares, pero Ujú, no hacemos lo que ellos hacían. ok. Vamos a ver, por aquí tengo otra. ¿Alguna otra pregunta? Mm, había otra en la parte que no tenía tres, creo que era. Que en la Edad Media la gente adoraba la hostia, pero la gente como que no comulgaba como por Sí. miedo o por las normas que Fue una habían, crisis.
una crisis que hubo en la Edad Media con respecto a la Eucaristía. O sea, que nosotros nos preocupemos de que ahorita está en crisis la gente con la Eucaristía, eso no es nuevo. Han habido momentos de crisis con respecto a la Eucaristía a lo largo de la historia de la Iglesia. Una de ellas fue la Edad Media, donde la gente entonces, en lugar de ir a misa, iba y adoraba la Eucaristía, pero no comulgaban, Mm, pero no comulgaban. Fue parte de de las crisis que hubo entre la gente con la Eucaristía, pero sí fue parte de lo que se dio. ok. Y la otra es, digamos, relacionada un poco a los cursos de Biblia que he estado llevando, que, que digamos, se empezaron en diferentes idiomas, que llegó al latín y que ahí se les celebraba de una forma y ahora, Empezó en griego, que era la lengua que se hablaba en su momento, ya luego se adoptó la lengua del imperio, que era la lengua del latín, y se hizo la oficial, la lengua latina. ujú. Y ya entonces la misa, digamos, como le dijera, se definió o se estandarizó en latín y después ya se pasó a los demás idiomas, pero manteniendo Sí, la... hasta 1965 fue que se mantuvo todo en latín y ahí empezó ya con las lenguas vernáculas. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí tenía más. Eh, Padre, yo tengo una pregunta. Dígame, Isabel. Entonces, hay una pregunta en su examen que dice que si Jesús celebró la Pascua judía o una cena de despedida con sus apóstoles. Ahí, ¿cómo lo interpretamos? Porque de acuerdo con lo que usted dice, es una cena judía con toques personales, ¿verdad? Que si De le Jesús. respondo eso, le estaría dando la respuesta a la pregunta. Está bien. Bueno, entonces uno lo analiza ahí, de Sí. acuerdo con sus Yo nada más criterios. quiero que a la hora de responder sean muy concretos. Si ahí no dice que respondan ampliamente, no tienen que responder ampliamente, porque a veces entregan exámenes de 30 páginas y eso es pura hablada. Sean Está bien. concretos, sean A ver. directos con las respuestas del examen, porque en realidad todas las respuestas, ese examen yo lo he ido puliendo a lo largo de un año, de 3, 4 trimestres ya que doy ese curso, porque era un examen larguísimo, era de más de 100 preguntas, 30, 40 páginas de respuestas, y Ay, se no, duraba demasiado. Entonces yo lo he ido puliendo y puliendo y puliendo hasta donde estamos ahora. El examen no está para que sea muy largo, no, está bien. Ujú. Ok, mm, padre, está bien. Gracias. mm, con gusto. pues tenía otra, pero no me acuerdo si ya esta me pasé del capítulo 3, pero ese, digamos que hace en la Edad Media las personas no comulgaban por miedo, pero por un temor más como reverencial. Sí, más Y, moral. ajá, pero que ahora más bien es que la gente se confiesa más, pero no se ve tanta gente comulgando. Pero hay que entender que que la iglesia no manda, no obliga a comulgar en la misa. Si recuerdan ustedes los 5 mandamientos de la iglesia, el primero dice ir a Ajá, misa, celebrarla. ok, El segundo dice comulgar en Pascua, de resurrección. Pero en ninguno dice comulgar siempre. O sea, la iglesia te manda a celebrar cada domingo. Si comulgas o no, eso, pues, si puedes comulgar, te va a ayudar mucho más, pero no es lo que la iglesia no te es está pidiendo que obligatorio. hagas cada semana, no es obligatorio. Ujú, ok. Mm,
Otra parte que decía era sobre el lavatorio de pies, que, se, que en algún momento lo tomaron como parte de la liturgia, o lo entendí mal. Se usa en la liturgia del Jueves Santo, Ajá, sí, pero sí, ¿sí? sí forma parte. El lavatorio de pies fue un gesto que hizo Jesucristo en la última cena, porque era un gesto judío. Cuando una persona llegaba a tu casa, una señal de que le estaban demostrando cariño y la importancia de esa persona para vos, era el lavarle los pies, porque ellos venían del desierto con sandalias, con los pies Ajá, todos empolvados. Entonces, en Costa Rica no hacemos eso. En Costa Rica llegamos, le ajá. dejamos entrar, le damos un vaso fresco, le damos pancito, le alisamos una tortilla, le damos gallo pinto. No le lavamos los pies a la gente, pero le damos de comer. Es el gesto para demostrarle que lo apreciamos. Jesús sabía de ese gesto judío de que el otro es más importante que yo, y por eso se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y Ujú. eso nos quedó en la liturgia. Sí, Nada, pero más esa, adelante, la parte de que él fue el que lo hizo, digamos, yo creo que es ¿sí? lo que toma más valor. Obviamente, pues, si Jesús hizo, lo hizo siendo el maestro y el Señor, pues cómo no lo vamos a hacer los demás. Ujú. Mm, digamos, en cuanto uno puede participar, digamos, en la Eucaristía y digamos que yo estoy en otro país y solo la dan en ese idioma. O sea, significa lo mismo, Ah, aunque yo no pueda participar, digamos. completamente, completamente. Usted sabiendo bien la estructura de la misa, puede responder. Yo estuve en Austria en una misa en latín y en alemán, y yo no sabía latín ni alemán, pero yo sabía la estructura de la misa, sabía cuándo decir amén. Ujú. Estuve Ajá, en Letonia en una misa en letón y yo no sabía el lenguaje, pero sabía cuándo responder. Entonces yo respondía en español. ok. Si tiene la misma, digamos, validez y la misma. Sí, sí, completamente. Yo creo que por ahora. Por ahí la llevan. Bueno, la parte de las oraciones de la misa, anáforas. Es que ahí me pareció que eran dos palabras que eran anamnéticas y Ajá, epicléticas. anamnéticas y Y ahí epicléticas. me quedó la duda que era Las acá. anamnéticas de anamnesis son las que mencionan hechos del pasado reconociendo las obras de Dios, como el prefacio. La epiclética es donde se le pide a Dios que actúe, por ejemplo, con el Espíritu Santo en la consagración. Le pedimos que envíe su Espíritu para que este pan y este Ah, vino se conviertan en el cuerpo. Eso es epiclética. Se está pidiendo la intervención de Dios. ok. Y eso se mantiene, digamos, En todas las actualizado, plegarias, digamos, sí. Ok. sí, sí. Yo creo que esas son las dudas que yo tenía. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno de los demás? Y padre, y digamos, por ejemplo, una misa, digamos que yo voy a una misa y he visto que algunos sacerdotes les gusta hacer partes en latín. Eso, digamos, ¿es algo permitido o es algo que... Tenemos que usar el misal para el cual el dicasterio para el culto divino dio permiso. Ah, Y ok. en Costa Rica no tenemos permiso de usar la misa en latín. Y sigamos, por ejemplo, ponen el Padre Nuestro, lo rezan en latín o alguna parte, o sea, ¿está bien Bueno, o...? en el caso del Padre Nuestro, hay un documento en la instrucción del misal romano que dice que se podría.
para incentivar a la gente a usar el latín en el Padre Nuestro en latín. Pero, ya a fin de cuentas, ocuparíamos que la gente entienda que está rezando, no solo repetir Ujú, palabras, que ujú, comprenda cada una de las palabras que está diciendo. Usted le dice a la gente, eso que usted reza del Padre Nuestro, la gente se lo cree, pero no entendió nada de lo que dijo. ujú. Igual he visto Entonces, que les ha dado por cantar el Gloria también en latín y de sí, ahí sí, uno se pero queda desubicado porque... exactamente, eso es lo que sucede, por eso es mejor usar la lengua vernácula. Ujú, ok, Muy bien, para la próxima tutoría entonces se leen los demás capítulos. Usualmente yo doy 3 tutorías por trimestre, pero saben patronales y qué va a ser imposible que yo me pudiera conectar para darles la tercera, bueno, primera de 3. Entonces esta vez solo vamos a dar 2 tutorías. Así que ok, para la próxima, prestan los otros capítulos, y vayan completando el examen. Ya saben, concretos, directos. Si se pide opinión personal la dan, si no, directamente del libro. Este, y si se pide que amplíe, amplían, si no, directos, concretitos y sintéticos. ok, perfecto. Y después el examen se lo mandamos, Y el examen me lo envían en PDF, pero no a mí, se lo mandan a Incotep ok, en PDF, en letra número 12 Times New Roman o Arial. A ok, mano no me manden nada, por favor, ni en Word. Tiene que ver en PDF. perfecto. Muy bien. Les doy la Ujú, bendición entonces. Que el Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda Amén. sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan feliz noche.